Bienvenidos de nuevo, queridos suscriptores, a esta segunda parte relacionada con las partes principales de un equipo de refrigeración que son susceptibles de ser sometidas a procesos de mantenimiento. Así que sin más preámbulo, damos paso a este vídeo que comienza. Los que son de tiro forzado llevan unas aletas de aluminio para mejorar el intercambio térmico. Sabéis que el intercambio térmico entre el aire y el refrigerante, en este caso, se mejora aumentando la superficie. ¿Cómo podemos aumentar la superficie? Pues con esas especie de tubos aleteados que aumentan la superficie del intercambio y por tanto aumentan el intercambio térmico entre el refrigerante y el aire. Luego una variación del cúbico sería el mural. Estos se utilizan en frigoríficos de tipo de túneles de congelación cuando queremos darle un enfriamiento muy rápido al producto, ¿de acuerdo? Os hago un inciso. En las cámaras de refrigeración no se puede, cuando tú vienes con un producto, una cámara de refrigeración de productos congelados, por ejemplo, lo que no se debe de hacer es introducir el producto a una temperatura muy alta. ¿Por qué? Porque perjudicas el ambiente de la cámara y puedes estropear el producto que hay en el interior. Entonces lo que se hace es enfriar previamente el producto a una temperatura muy cercana a la temperatura de congelación. Pues bueno, esto se hace con tipo de ventiladores de tipo mural en túneles de congelación. ¿De acuerdo? Entonces, el inundado, la diferencia que hay, como veis en la diapositiva, veréis un tipo que es el inundado. El inundado es evaporador, enfría el agua entraría por la parte superior y saldría por la parte inferior. Va haciendo un recorrido a lo largo del intercambiador en varios pasos quiere decir que hace un recorrido a lo largo. Si fuera un paso solamente haría un recorrido de ida y de vuelta, y si fuera de varios pasos haría varios recorridos de ida y de vuelta a lo largo del evaporador, ¿de acuerdo? Y luego la otra variedad es la de placas. El evaporador de tipo de placas es un evaporador que tiene la principal característica que reduce mucho el espacio físico. Aportando la misma energía térmica puede reducir bastante el espacio físico. Son placas dispuestas de forma paralela. El refrigerante circula entre placa y placa. Son varias placas apiladas. Entre las dos primeras circula refrigerante, en las dos siguientes circula agua, en las dos siguientes refrigerante. Es decir, mejora mucho el intercambio térmico entre los dos fluidos, reduciendo mucho el espacio físico, el volumen del intercambiador, ¿de acuerdo? A la hora de circular, el agua y el refrigerante lo hacen a contracorriente, con lo cual también mejora la eficiencia de intercambio, ¿de acuerdo? Diferencias entre el cúbico, el centrífugo y el de techo. El cúbico lleva ventiladores de tipo axial. Los ventiladores de tipo axial son ventiladores que dan gran caudal de aire, pero disponen de poca presión, o sea, dan poca presión, mucho caudal y poca presión. Entonces, cuando el centrífugo, por lo general, son ventiladores utilizados en aire acondicionado, que luego les añadís en el montaje una serie de conductos, unos conductos de fibra o de tal, pues el centrífugo ofrece mejores prestaciones a la hora de favorecer la circulación por los conductos que tú vas a instalar posteriormente, porque ofrecen más presión que los ventiladores de tipo axial. Y luego el de techo, la diferencia del techo y el del cúbico, los dos tienen el mismo tipo de ventilador, que es el tipo ventilador axial, pero el cúbico es ventilador soplante, es decir, expulsa el aire, entra el aire previamente por el intercambiador y luego lo expulsa a través del ventilador. En cambio, en el de techo entra el aire previamente a través del ventilador y luego lo expulsa a través del intercambiador. Es aspirante. Estamos hablando ya
de condensadores, ¿de acuerdo? Veis en el de placas, la pregunta que me ha hecho vuestro compañero, veis que en el de placas, si os fijáis en las flechas de circulación del fluido, van en sentido contrario, ¿vale? El fluido caliente que entra por la parte superior, luego hace un recorrido descendente por el interior del intercambiador de placas, mientras que el fluido frío, que esto se introduce por la parte inferior, hace luego, una vez que entra en el intercambiador, un recorrido ascendente. Los fluidos TIDO circulan diferentes en sentido contrario una vez que circulan a través del intercambiador de placas. Y eso lo que hace es mejorar el intercambio térmico entre los dos fluidos. Bueno, si bien en el evaporador teníamos que absorbía el calor del medio ambiente, ahora en el condensador ocurre lo contrario. El condensador lo que hace es evacuar el calor del fluido refrigerante, ¿vale? El condensador está a mayor temperatura que el medio en el que está, con lo cual se produce un intercambio de calor entre el condensador y el medio, ¿vale? En ese intercambio de calor, el refrigerante que entró en el condensador en estado gaseoso, pues sale en estado líquido, ¿vale? O sea, se condensa, digámoslo así, se condensa. Conseguimos condensar y, por lo tanto, pasar a estado líquido el refrigerante, ¿vale? Es una parte fundamental del sistema de refrigeración. Dentro de los tipos de condensadores, pues veis aquí el de tubo aleteados, que es muy parecido al cúbico en el caso de evaporadores. Tenemos el de tubo de acero, que se utiliza en los refrigeradores domésticos. El de tubo en tubo, que es dos tubos, un tubo que digamos que abraza al otro. Hay un tubo por dentro del tubo de mayor diámetro, el tubo de menor diámetro entra por el interior del tubo de mayor diámetro. Entonces se crean dos espacios, un espacio entre los dos tubos. Por ese espacio circula el refrigerante y por el interior del tubo pequeño circula el fluido, ¿vale? Realizando un intercambio. También en este condensador se efectúa un intercambio a contracorriente, para favorecer el intercambio térmico entre los dos fluidos. Y luego está el de casco y tubos, que es muy parecido al de... tiene un aspecto constructivo muy parecido al evaporador de tubos y de tubos. Entonces, el de casco y tubos pues es muy parecido, como os decía, al de evaporador de tipo inundado y, bueno, pues no voy a incidir mucho más, ¿de acuerdo? El agua entra por la parte inferior en este caso y sale por la parte superior calentada, y el refrigerante entra, son una serie de tubos que recorren a lo largo del condensador y que van haciendo un recorrido. A medida que van haciendo recorrido se encuentran con el refrigerante que va circulando por el exterior de los tubos, intercambiándose el calor entre un fluido y el otro. Y luego están las torres de evaporación, evaporativas, perdón, que son unas torres, se utilizan mucho en refrigeración industrial. Las torres de refrigeración industrial básicamente son una envolvente que lleva en su interior por la parte superior unos ventiladores, y lo que hacemos es pulverizar agua a través de los pulverizadores que están en la parte superior. Esa agua pulverizada, al ser atravesada por una corriente de aire, lo que facilita la evaporación de parte de ese agua. Esa evaporación del agua lo que hace es absorber el calor del ambiente, con lo cual el agua que cae en la bandeja de la torre es agua más refrescada. En torno ahí suele haber un intercambio, una diferencia entre el agua pulverizada y el agua que hay en la bandeja, si el funcionamiento es correcto de la torre de refrigeración, en torno a 5 grados, ¿de acuerdo? Existe una pequeña bomba que lo que hace es recoger el agua de la bandeja de condensadas y pulverizarla, impulsarla hacia los pulverizadores, darle la presión necesaria para que el agua salga de forma pulverizada y en pequeñas gotas, y favorecer así el intercambio entre el aire y el agua. Ese agua que se refresca está en contacto con un serpentín
cual circula el refrigerante. En este caso, por lo general, amoníaco es el refrigerante que se utiliza en los sistemas industriales. El más usado es el amoníaco. Entonces conseguimos condensar el amoníaco a través de estas torres evaporativas. El problema que tienen estas torres es un problema de legionela. Hay que tener un control de legionela. Como es un sistema abierto, está abierto a la atmósfera, por lo el aire expulsa un aerosol a vapor de agua y que puede contener la bacteria que causa, como sabéis, infecciones respiratorias, con lo cual es necesario mantener un estricto control para evitar la proliferación de esta bacteria, y un control que llamamos de legionela. Elementos de expansión. El otro elemento que produce variaciones, en este caso el elemento de expansión, lo que hace es una pérdida de carga importante en el refrigerante. Es decir, el refrigerante entra en el sistema de expansión a una elevada presión y sale a muy baja presión. Esto es fundamental para permitir la evaporación del gas en el evaporador. Entonces, los sistemas de expansión simplemente lo que hacen es una pérdida de carga, pero muy importante, muy exagerada, en el sistema, en el circuito frigorífico. Dentro de estos sistemas de expansión tenemos varios, que es el capilar y el Accelerator. El primero es un tubo de pequeño diámetro, se utiliza en equipos de pequeña potencia, y el problema que tienen este sistema de expansión es que no controlan la cantidad de refrigerante. Entonces, para poder controlar la cantidad de refrigerante que entra en el evaporador, tenemos que utilizar otros sistemas de expansión, como son la válvula de expansión termostática. Esta básicamente lo que hace es controlar, tiene un bulbo que se sitúa a la salida del evaporador, en la tubería, a la salida del evaporador, y ese bulbo lo que va a hacer es estar en contacto con la tubería, va a controlar temperatura de esa tubería. Si esa temperatura es muy baja, pues entonces es posible que el refrigerante conlleve parte de refrigerante sin evaporar, o sea, en estado líquido, y pueda llegar al compresor y ocasionar el grave problema de golpe de líquido. Entonces, lo que hace esto es controlar el recalentamiento del evaporador, y lo que hacen básicamente, quedaros ahora con esto: cerrar o abrir en función de la cantidad de caudal de refrigerante que entra en el evaporador. Si entra mucho caudal, pues, de refrigerante, cierran, y si esas variaciones de caudal son productos motivados por la carga térmica del producto. Imaginaros en una cámara que entra producto nuevo, pues necesitará más carga, habrá una carga térmica mayor y necesitará más caudal, más flujo de refrigerante. Entonces, lo que hace la válvula es abrir. Y al contrario, cuando ya la temperatura de la cámara está llegando a la temperatura de consigna, lo que hace es cerrar. Y luego, dentro de estos sistemas de expansión están las válvulas de expansión electrónicas. Si bien la válvula de expansión termostática es mecánica, la válvula de expansión electrónica, como su nombre indica, es electrónica. Entonces tiene una respuesta mucho más rápido ante las fluctuaciones de carga térmica que nos pueden generar, pues, la entrada de productos, como os acabo de decir, entrada de producto nuevo al interior de la cámara. ¿De acuerdo? Entonces, al ser electrónica, la respuesta es mucho más rápido. La válvula de expansión termostática es mecánica, hay que esperar a que el gas contenido en el bulbo de esa válvula se expansione. Eso lleva un tiempo, entonces tarda un tiempo en abrir, tarda un tiempo en cerrar. Es más lenta que la válvula de expansión electrónica. Entonces la pregunta: ¿por qué no ponemos siempre válvulas de expansión electrónica? Bueno, por un lado, porque son mucho más caras y carecen mucho. Pues en caso estamos hablando de una válvula de expansión electrónica con su controlador y demás, como que veis aquí en la figura, en la parte superior, que puede andar o oscilar en torno a los 800 euros. El coste del equipo sería mucho mayor. Eso es uno de las cosas por las cuales no se utilizan. En este caso os represento aquí
una serie de elementos que están en el circuito de refrigeración, que los podemos ver en el circuito de refrigeración, pero que no producen un cambio sustancial en el refrigerante, o sea, no producen cambios físicos ni de presión ni de temperatura sustanciales en el circuito frigorífico, ¿vale? Pero que son fundamentales para el correcto funcionamiento de la instalación, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en la diapositiva, tenemos el visor, que lo tenemos en la parte superior. El visor es un elemento que nos va a dar información sobre el estado de refrigerante, concretamente el estado de contaminación. Lleva un índice cromático que cambia de color en función de la humedad que conlleva el refrigerante. Y aquí hago un inciso. El refrigerante, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan, aparte del golpe de líquido que ya hemos comentado, los frigoristas, que se enfrentan los frigoristas, es la humedad del sistema. La humedad del sistema causa graves problemas en el funcionamiento. Entonces, ¿como cuáles? Pues, por ejemplo, la humedad se combina con el aceite, forma ácido corrosivo, el aceite y esas sustancias corrosivas atacan, como sabéis, en los bobinados del compresor están en contacto en el caso de los compresores herméticos y semiherméticos, están en contacto con el refrigerante y el aceite. Entonces, si hay sustancias corrosivas, pueden dañar el esmalte o el barniz que cubre los bobinados, atacarlos y deteriorar el motor eléctrico del compresor. Entonces, uno de los mayores problemas es la humedad, aparte causan lodos y montones de problemas más. Entonces, el visor nos va a dar información sobre el contenido de humedad del refrigerante. Suelen ser de verde a amarillo, aunque también los hay de tonalidad de azul a rosa. Verde sería estado seco, es decir, que el refrigerante estaría seco. Y si observamos un cambio de tonalidad de verde a amarillo, significa que el refrigerante está empezando a contener una humedad excesiva. Más elementos serían la electroválvula, la parte derecha es una electroválvula, digamos que es una válvula, pero está de acción automática, es decir, está compuesta por dos partes: el cuerpo, por el interior circula el refrigerante, y la bobina. La válvula abre o cierra de forma automática aplicando previamente una tensión. ¿De acuerdo? Luego vemos aquí otro elemento más, que es el bote antigolpe de líquido. Es un dibujo que está dibujado en sección, digamos que es un recipiente cilíndrico, y en sección lo que tenemos es una entrada y una salida con unos tubos. Esto lo que va a evitar es el golpe de líquido. El golpe de líquido, el compresor, como sabéis, entra el refrigerante en estado gaseoso y sale en estado gaseoso. Bien, a veces es difícil controlar que todo el líquido refrigerante que entra en el evaporador, que entra en estado líquido, si por algún casual, una avería o cualquier otro motivo, el refrigerante líquido no es evaporado en su totalidad, puede llegar en condiciones, en estado líquido, al compresor. Los líquidos, como sabéis, son incompresibles, no se pueden comprimir. Entonces, como no se pueden comprimir, no se puede reducir su volumen, si entra en la cámara de compresión del compresor, lo que va a producir es un golpe de líquido, produciendo la rotura de bielas, pistones y, bueno, el desastre más absoluto de uno de los componentes más caros de la instalación. Entonces, para evitar esto, nos recurrimos al uso de botes antigolpe de líquido, que es como el que vemos ahí. Ese bote antigolpe de líquido lo que va a hacer es retener, en caso de que llegue líquido, porque veis que la entrada está, la salida, veis que el tubo parte de la parte superior, con lo cual, para que entre la salida ya se conecta al compresor. Para que entre líquido al compresor es necesario que el bote antigolpe de líquido se llene de líquido. Entonces, hay ahí como una especie de atenuación antes de que ocurra un golpe de líquido al compresor. Este elemento evita eso, por eso se llama, de ahí a su nombre, que es bote o botella antigolpe de líquido. ¿De acuerdo? A la derecha del bote antigolpe de líquido lo que tenemos es un filtro deshidratador,
que nosotros como frigoristas lo que hacemos en el sistema de refrigeración es someterlo antes en la puesta en marcha a un vaciado, vaciar el circuito refrigerante antes de introducir la carga consiste en eliminar toda la humedad del sistema, es vaciarlo del aire. Al vaciar de aire la instalación vacías también de humedad, pero es imposible eliminar totalmente la humedad del sistema. Entonces es necesario, aparte de realizar esas operaciones de manipulación del sistema frigorífico consistente en el vaciado, es necesario utilizar unos elementos que se llaman filtros deshidratadores de líquido. Filtro deshidratador. El filtro deshidratador, que es ese recipiente de color azul que tenemos a la derecha de la botella antigolpe de líquido, lo que lleva en su interior es un elemento secante, como un tamiz, como bolas de sílica gel, que absorben la humedad que pueda contener el refrigerante. Ya veremos que son también causas de problemas y de problemas de mantenimiento. Lo veremos más adelante. El rojo, que tiene un círculo alrededor, es un filtro también, pero en este caso es un filtro mecánico. Se utiliza conjuntamente con las válvulas de expansión electrónica, porque las válvulas de expansión electrónica son muy susceptibles. Aquí este no retiene humedad, pero sí lo que retiene, su función es retener limaduras de hierro, producto del montaje o producto de virutas que se desprenden de metálicas y que pueden dañar los asientos de las válvulas. Entonces, se colocan antes de la válvula de expansión, ya que el asiento es bastante susceptible de ser deteriorado por estos elementos. El otro elemento que tenemos a la derecha sería el recipiente de líquido o calderín. Se utilizan con los sistemas de expansión que regulan la cantidad de caudal refrigerante que entra en el evaporador, porque en función de la carga térmica, la pregunta es la siguiente: nosotros, si necesitamos mucho caudal de refrigerante, vale, pues nosotros habremos añadido la cantidad de refrigerante para que tenga la suficiente cantidad de refrigerante. Pero hay momentos de funcionamiento en la cual la cantidad de refrigerante que necesita el evaporador, bien porque la temperatura esté muy cercana, el producto esté ya muy frío, está cercano a la temperatura de consigna, y entonces el caudal refrigerante que necesita el evaporador es menor. ¿Dónde se almacena el resto de refrigerante que no vamos a utilizar en estas condiciones? Pues el recipiente de líquido, que es el aparato que tenemos a la derecha del filtro mecánico, ¿de acuerdo? Luego, debajo de ellos tenemos un filtro separador de aceite. En sistemas de refrigeración es necesario utilizar a veces separadores de aceite, porque el aceite, si circula mucho aceite por el sistema, el aceite se comporta como un elemento aislante y además suele almacenarse en las partes más frías del sistema frigorífico, como es el evaporador. Ese aceite aislante empeora la transmisión de calor, o empeora la transmisión térmica entre el fluido y el aire, y empeora la eficiencia del ciclo termodinámico de la máquina. Entonces, para evitar que excesivo aceite circule por el sistema, utilizamos los separadores de aceite. El aceite entraría por la parte lateral, al reducir su velocidad y al hacerlo circular a través de una malla metálica, hacemos que las pequeñas gotas de aceite más pesadas caigan a la parte inferior. En la parte inferior del separador de aceite lo que tiene es una boya. Cuando hay cierto volumen de refrigerante, abre y se devuelve el refrigerante hacia el cárter del compresor. Y a la derecha del separador de aceite lo que tenemos es un regulador de nivel de aceite, que se utiliza mucho en los sistemas de refrigeración industrial o centrales frigoríficas, porque cuando utilizamos equipos frigoríficos con varios compresores es necesario mantener un nivel de aceite idóneo en cada uno de los compresores. Si no utilizáramos este dispositivo, podríamos tener uno de los problemas, que sería que el aceite, que uno de los compresores
recibiera más aceite que otros, mientras que unos tuvieran exceso de aceite, que también podrían provocar un golpe de líquido por exceso de aceite, y luego en otros compresores podríamos tener el problema contrario, es decir, un defecto de aceite, un nivel escaso de aceite y problemas de lubrificación. Y luego ya los elementos que tenemos a la derecha, desde arriba a abajo, sería el presostato, un termostato de bulbo y un presostato diferencial. Estos son ya elementos que es del sistema frigorífico, pero que son ya utilizados en el control, y que no vamos a entrar mucho de lleno porque si no nos extenderíamos aquí con la diapositiva. Hola amiguitos, suscríbete a mi canal de mi papá que es muy chúper. Suscríbete al canal de mi papá, por favor, que tiene muchos vídeos aquí preparados. Bye bye.